La teoría interpretativa de la jurisdicción, según los tradicionalistas lefebvrianos, tusistas y otros tantos. 1. Introducción. La noción de jurisdicción suplida defendida por los grupos tradicionalistas no es nueva ni exclusiva de ellos. Antes incluso de la crisis posconciliar de los 60, algunos teólogos de tendencias más liberales ya la manejaban. En su tesis doctoral de 1940, el reverendo padre Francis Miaskiewicz abordó de forma profunda los límites de esta teoría, señalando sus deficiencias y la falta de sustento en el derecho canónico. Su análisis anticipa los riesgos de las interpretaciones subjetivas de la ley, que hoy sirven de justificación a quienes actúan fuera de la autoridad legítima de la Iglesia. 2. Error común, definición y malinterpretaciones. Uno de los pilares de la teoría tradicionalista es la idea de que el error común, la creencia generalizada de que un sacerdote tiene jurisdicción, basta para validar actos canónicos. Sin embargo, Miaskiewicz demuestra que dicho error debe referirse a un hecho constatable, como el tener un cargo u oficio real. La ley eclesiástica es clara, no se suple jurisdicción si el error recae sobre una norma evidente, como, por ejemplo, la obligación de estar debidamente autorizado para oír confesiones. En ausencia de un papa legítimo, no existe ninguna instancia con potestad para suplir jurisdicción. 3. Ignorancia común, límites y confusiones. Algunos teólogos han intentado equiparar la ignorancia generalizada del pueblo con el error común. Esta posición sostiene que si los fieles desconocen la invalidez de los actos de un sacerdote, la Iglesia los valida. Pero Miaskiewicz distingue entre ignorancia negativa, ausencia total de conocimiento, y aquella que permite una decisión informada. La ignorancia, por sí sola, no activa el principio supletorio. Resolver dudas jurídicas requiere seguir los cánones establecidos, y no basarse en percepciones subjetivas o desinformación colectiva. 4. Interpretación del magisterio papal. Los tradicionalistas suelen justificar sus prácticas contraponiendo documentos papales entre sí o descartando su valor doctrinal. Esta postura, además de arbitraria, fue criticada por el teólogo canonista Joseph Clifford Fenton, quien advirtió del riesgo de dividir los contenidos de las encíclicas en partes obligatorias y opcionales. La infalibilidad no se limita a los pronunciamientos ex cátedra, sino que incluye el magisterio ordinario y universal. Desconocerlo lleva a una erosión del pensamiento católico tradicional y abre la puerta a la relativización doctrinal. 5. El uso práctico de la teoría interpretativa. La aplicación moderna de esta teoría parte de una falacia, considerar que el simple hecho de que los fieles vean a alguien revestido como sacerdote genera error común. Canonistas como Berns Vidal apoyaron este enfoque, que Miaskiewicz desmonta al mostrar que no hay base jurídica objetiva que lo sustente. La Iglesia exige pruebas claras y títulos legítimos, no suposiciones. Además, la jurisdicción tiene como fin el bien espiritual de toda la Iglesia, y no puede basarse en actos que potencialmente conducen al sacrilegio. 6. La ley canónica frente a las teorías innovadoras. Los cánones 6 parágrafo 2 y 6 parágrafo 4 del Código establecen que, ante dudas sobre nuevas normas, debe mantenerse la interpretación tradicional. El canon 209 no introdujo una doctrina nueva, sino que codificó principios ya existentes. Según esto, los tradicionalistas están obligados a seguir la ley anterior, que exigía como mínimo un título aparente conferido por una autoridad legítima. Sin ello, no puede hablarse de jurisdicción válida ni supletoria. 7. La falacia de invocar la epiqueia. La epiqueia, que permite aplicar la ley con flexibilidad en casos excepcionales, no es válida para leyes invalidantes, como las que regulan la jurisdicción. Tanto Miaskiewicz como otros teólogos, por ejemplo, el reverendo padre Riley, confirman que este principio solo aplica en el fuero interno moral y nunca en materias que afectan la validez de los sacramentos. Aplicarlo a la jurisdicción sería contradecir la propia finalidad del derecho canónico, proteger la validez y licitud de los actos eclesiales. 8. Canon 20 y el papel de la curia. Cuando no hay una norma expresa, el canon 20 indica que deben tomarse en cuenta decisiones de la curia romana.
Las sentencias de la Rota muestran que la Iglesia no suple jurisdicción basándose en ignorancia, confusión o convencimiento subjetivo de un grupo o de una persona. Se exige evidencia suficiente para que un hombre prudente pueda concluir que el sacerdote tenía jurisdicción válida. Nada de esto se cumple en el caso de los tradicionalistas. 9. Porque los tradicionalistas insisten en la duda de derecho. Los tradicionalistas insisten en que existe una duda de derecho para intentar eludir la necesidad de un título legítimo y reinterpretar conceptos como el error común. Sin embargo, como indica Mickiewicz, el Canon 15 no puede invocarse en este contexto, ya que no hay duda real de derecho. El derecho canónico exige volver a la ley antigua, que no respalda sus prácticas. Además, sin ordinarios legítimos que puedan conceder dispensas, su postura es jurídicamente insostenible. 10. Conclusión final. La falta de un papa legítimo impide que se pueda hablar de jurisdicción supletoria. Ni la ley antigua ni la nueva de 1917 respaldan los argumentos tradicionalistas. Pretender recibir jurisdicción directamente de Dios es atribuirse un carisma apostólico sin fundamento, lo cual constituye una herejía protestante. La validez de los sacramentos, y por ende su eficacia sobrenatural, depende estrictamente de la jurisdicción, y actuar sin ella expone a los fieles a sacrilegios gravísimos. Mickiewicz lo resume con claridad: la Iglesia ha sido siempre rigurosa en proteger la validez de los sacramentos y en sancionar a quienes ejercen funciones sagradas sin la debida autorización. Los tradicionalistas, al ignorar esto, se sitúan fuera de la legalidad y de la verdadera tradición católica.